Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando en nuestro estudio bíblico de todos los días el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ya estamos desarrollando el capítulo 17 y estamos hablando del discurso de Pablo en el Areópago. Esto va desde el versículo 22 hasta el versículo 34. Entonces, en nuestra reflexión, conocer un poco, una síntesis. Recordemos que Pablo en el discurso en el Areópago, es decir, a los atenienses, él va a exponer nada más y nada menos que a hombres de una cultura totalmente diferente. En el Areópago es donde Pablo ahora ya comienza a hablar con gente, atención a lo que les digo, con gente pagana principalmente. Era costumbre, nos decía anteriormente, en todos los lugares donde Pablo iba con su grupo, hoy vaya a las sinagogas. ¿Quiénes están en las sinagogas? Los judíos. Y entonces, ¿qué es lo que ellos exponían a los judíos? Y exponían la doctrina sobre Jesús como cumplimiento de todo lo que ellos estaban esperando en el Antiguo Testamento. Pero los judíos, allí va a ser yo que hoy va para el Antiguo Testamento, hoy va para la historia de salvación. No y al Mesías, vea la yajaron la sinagoga, había UPB Pablo, Joño Mongueta en Diecuera, y entonces tomando todo lo que es el camino, ¿verdad? Del camino del Antiguo Testamento, ahí ellos exponen a los que están en la sinagoga cómo en la persona de Jesús se cumple lo que Dios había prometido. Bueno, vea la primera parte, pero Goaña, ya yo otra página, nada más y nada menos que dónde. Y nos estamos encontrando en este lugar que es en donde Pablo va a comenzar a hablar de Dios, pero a un pueblo pagano. Es decir, cuando y cuaguaso y catugumen algunos en Dúnera, de verdad, eso es la religión, eso es el judaísmo. Pero no sé, es como que ahora nosotros hablemos de una religión que nosotros escuchamos que existe, pero no es que entramos dentro de esa doctrina de hoy. Sin embargo, aquí, cuando Pablo se encuentra con los judíos, se entiende esa base de que le está hablando de Jesucristo, pero como cumplimiento de lo que ellos estaban esperando, como el Mesías, el cumplimiento. Pero Juana, ya topama
con los atenienses, es decir, con los griegos. Por eso es que comenzaba el Dios que ha hecho el mundo y todo lo que hay. Comienza desde la creación. Está comenzando explicando, pero con sus palabras, lo que nosotros leemos y encontramos en el libro del Génesis. Le estamos encontrando a Dios como creador y todo lo que hay en él. No habita en templos hechos por manos de hombre, porque es el Señor del cielo y de la tierra. Tampoco puede ser servido por manos humanas, como si tuviera necesidad de algo, ya que Él da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Hasta ahí entonces nosotros estábamos hablando, ¿verdad? Que era el versículo 24 y 25. Es el Dios creador, no hay contenida lleva de las manos, Él no habita en el templo, sino que para Él es aquí verdaderamente el cielo y la tierra, es Señor, cielo y tierra. No puede habitar en una casucha, no puede habitar en un templo, no puede quedar encerrado. Es interesante, ¿verdad? Ya como teología la que nos está presentando Pablo. La bendiga tuya entonces entre cuatro paredes. Sino que ñandeña bañamos un burú y na ya esa y na ba esa pape ñande yara ñandera jujan ba esa ba ñande yara oñeme ñande. Y por eso cuando dice que no tiene verdaderamente necesidad de algo, no tiene necesidad de parte del hombre que le esté dando o donando algo, ya que Él da a todos la vida, el aliento y ¿qué más? Y todas las cosas. Vida, aliento y todas las cosas. Y por lo tanto, tenemos que mirarlo como el creador y como el centro. Apeala a Pablo, volvemos enseguida con más ñandillarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro y por la interés lleva mí. Estamos ya con el segundo libro de Samuel, hoy con los capítulos 6, versículos 11 a 12 al 15 y luego del 17 al 19. El arca del Señor se había quedado 3 meses en la casa de Obed-edom. Cuando informaron a David, el Señor ha bendecido a la familia de Obed-edom y todos sus bienes a causa del arca del Señor. David partió e hizo subir el arca de David hasta la casa de Obed-edom, a la ciudad de David, con gran alegría. Los que transportaban el arca del Señor avanzaron 6 pasos y sacrificó un buey y un ternero cebado. David, que solo llevaba ceñido un corto manto de lino, iba danzando con todas sus fuerzas delante del Señor. Así David y toda la casa de Israel subieron el arca del Señor en medio de aclamaciones y al sonido de trompetas. Queridos amigos, esta es una escena maravillosa, ¿verdad? 2 cosas. Por una parte, el arca de la alianza. Lleva peñan de Yara, está en la casa de Obed-edom. Y aquí entonces David se entera y dice que Obed-edom está recibiendo tantas gracias de parte del Señor. ¿Acierto, Obed? Peñan de Llano, peñan de Pupe, peñan de Coebe, lleva cuántas gracias, cuántas cosas lindas recibimos. Ahora entonces David, y necesitamos que el Señor bendiga a su pueblo. Necesitamos que el Señor traiga bienestar a su pueblo. Ahora entonces, y
Hayaburuta Ap en medio de su pueblo en Jerusalén. Y esto es lo que nosotros tenemos que pensar y tenemos que entender, queridos amigos. La palabra de Dios que se hace presente en medio de nosotros siempre trae bendición. Y por eso David después, con toda esta solemnidad, trae a Dios hasta Jerusalén, porque el Señor de esta manera nos bendice y nos regala tantas gracias. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Únete al viaje espiritual Italia Medjugorje con la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Del 28 de junio al 14 de julio del 2024. Experimenta la esencia espiritual de Medjugorje y más allá con la Fundación Ñandeyara Ñe'e en un viaje transformador. Sumérgete en la belleza natural y la profunda energía espiritual de destinos sagrados mientras exploramos la fe, la devoción y la conexión espiritual. Nuestro viaje está cuidadosamente diseñado para ofrecerle una experiencia enriquecedora. Alojamiento de alta calidad, guías experimentados y acompaña el Padre Víctor Luis Cabañas. Transporte seguro y cómodo, visitas guiadas a sitios sagrados y lugares de interés, tiempo dedicado para la reflexión personal y la oración. Acompáñenos en este viaje inolvidable y descubre la belleza espiritual de estos destinos únicos alrededor de Italia. Reserve su lugar hoy mismo y únase a nosotros en este viaje que dejará una huella perdurable en su alma. Para más detalles e informaciones, contáctese al 0981-414-866 y el 0972-191-525. Has cambiado en mi vida, tantos sueños que hoy son realidad, tantos temores, tantas caídas y las barreras que contigo las pude superar. Y aunque a veces sienta que no es lo mismo, no puede llenar tanto vacío que hay dentro mío, y con mis dudas quiera irme hacia otro lugar. Y sin embargo estoy cantando porque
el tiempo y todo a su hora. Y sin embargo estoy cantando porque te amo. Y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. Sin embargo estoy cantando porque te amo. Y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. Y sin embargo estoy cantando porque te amo. Y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. Con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento, y estamos con el discurso de Pablo en el Areópago. Hoy subrayamos el versículo 26. Él hizo salir de un solo principio a todo el género humano, para que habite sobre toda la tierra. Y señaló de antemano a cada pueblo sus épocas y sus fronteras. Él hizo salir de un solo principio a todo el género humano. Entonces, aquí hay una fuerza muy interesante que el cristianismo, la teología paulina, nos está queriendo enseñar, ¿verdad? Y transmitir, que es el aspecto de la universalidad. Pero la universalidad ¿desde dónde? Y justamente desde nuestro origen. ¿Por qué nosotros universalmente tenemos que entrar en este ritmo y entender lo que Dios hizo con nosotros? Va europea. Porque justamente desde nuestro origen, desde nuestra creación, es decir, genéticamente, desde este primer elemento creacional. Entonces en el versículo 26, Él hizo salir de un solo principio a todo el género humano. Él hizo salir de un solo principio a todo el género humano. Bueno, esto es interesante, ¿verdad? Esto es interesante. Entonces, como solemos decir, a ver, ña tuila ña toma en el sentido de la biología, o en el sentido de la genética, o en el sentido, no sé, de la misma creación, como, bueno, como el único nacimiento ya Yahshua, como origen. El autor sagrado no quiere entrar en estos detalles. Lo que el autor sagrado está queriendo hablar dentro de una unicidad,
dentro de una unicidad. Unicidad quiere decir un único origen. Y también dentro de una unidad, porque unidad quiere decir diferentes orígenes, pero sin embargo que después se aunan dentro de sus diferencias. ¿Entendés? Bueno, esto es importante y esto es esencial, ¿verdad? Que nosotros tengamos en cuenta. La unicidad, lo que significa el uno de origen, y la unidad en la diversidad, ¿me entienden? Pero los dos son unidad, unicidad, siempre apuntando a un amalgamarse, amalgamarse como principio y como valor. Y entonces, ¿cuál es el valor o cuál es el principio aquí que el autor sagrado Pablo, que el hombre en su camino de búsqueda de Dios va a tener que mirar primero su origen? Y entonces va a decir, Movi Beshayu, Tena Movi Ñandeyayu, Movi la Yayu Ñandeñaina. Ah, estamos viniendo desde el mismo tronco, desde el origen. Y por lo tanto, si estamos viniendo desde un mismo origen, en esta expansión, tenemos que apuntar también hacia aquello que fue origen nuestro, es decir, hacia una unidad, presentación, mirando los monumentos. Él ya estaba diciendo, aquí vemos tantos dioses, etc. No, pero ahora lo que nosotros tenemos que hacer es no multiplicar, plural. No podemos entonces muchos, politeístas, ¿verdad? Sino que a peña mañana cuál es el aspecto, y ahí entra ciertamente con una influencia del judaísmo, de un monoteísmo único, ¿entienden? Bueno, vamos a seguir nosotros enseguida con más Ñan de Yara Ñe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Epicolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Quiero
Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yara Ñe'e Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Eres la luz que me ilumina todos los días. Tú eres la voz que mi alma sigue cuando está perdida. Tú eres mi esperanza, el hueco en la roca donde yo me escondo. Tú eres la razón de este gran amor, Señor de mi vida. Me arrodillo ante ti tú eres todopoderoso, grande deleite en mi Señor, digno de todo el honor. Tú eres santo, Dios glorioso, en ti me gozo, gran Señor, Hijo bendito de Dios. Tú eres la luz que me ilumina todos los días. Eres la voz que mi alma sigue cuando está perdida. Eres mi esperanza, el hueco en la roca donde yo me escondo. Tú eres la razón de este gran amor, Señor de mi vida. Me arrodillo ante ti. Tú eres todopoderoso, grande deleite en mi Señor, digno de todo
Hace 65 años, el Papa Juan XXIII anunció su intención de convocar el Concilio Vaticano II en la Basílica de San Pablo Extramuros. El anuncio lo realizó en una festividad particular, la de la conversión de San Pablo, una fiesta muy ligada al ecumenismo. De hecho, todos los años los papas se desplazan hasta allí en ese día. Han pasado 7 décadas desde el anuncio de Juan XXIII y Francisco no fallará la cita del 25 de enero, que este año cae en jueves. En ese día se concluye el octavario para rezar por la unidad de la Iglesia y, de hecho, en la misa suele haber representantes de otras iglesias cristianas. Juntos piden la conversión de todos. Senza Dio, senza la sua grazia, non guariamo dal nostro peccato. La sua grazia è la sorgente del nostro cambiamento. La conversione, questa parola tanto ripetuta e non sempre facile da capire, la conversione è chiesta al popolo. La conversione ha una dinamica comunitaria, ha una dinamica ecclesiale. Crediamo dunque che anche la nostra conversione ecumenica progredisce nella misura in cui ci riconosciamo bisognosi di grazia, bisognosi della stessa misericordia, riconoscendoci tutti dipendenti in tutto da Dio. La celebración comenzará a las 5:30 de la tarde, hora local. Será en San Pablo Extramuros, que está situada en el sur de Roma, en lo que antes eran las afueras de la ciudad, cerca del lugar donde la tradición señala que el apóstol Pablo sufrió martirio. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso pasaje de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Toda la primera presentación en el Areópago, el discurso de Pablo, él se preocupa, recuerden, que él está hablando de un Dios desconocido. Llegó a yo, hay cuacas, en guapeme, más vagina, penda peiguaya, seikua. Pero me anda igual, pero seamos beuda mapa. Entonces primero le está mostrando que este es el Dios unificador, el Dios creador. Primero Moe, versículo 24. Versículo 25 no conteme lleva a ver en el sentido que no dice como si tuviera necesidad de algo, no, ya que Él es el que da la vida, el aliento y todas las cosas. Entonces, algo lo imagina. Él no necesita, ¿verdad?, de otros. No es cuestión de crear a un Dios, o mentalmente, o de alguna manera. Porque hoy entonces la omeñan de peñan de petú, peñan de moingovea. Él es el dueño de la vida. Presentación número 1. Creador, y ahora es el dador de vida. Y entonces desde ahí continúa con el versículo 26. Él hizo salir de un solo principio a todo el género humano. Es decir, aquí te está hablando de, yo diría, de la unicidad, ¿verdad? El género humano, de dónde proviene. Es como decir Génesis capítulo 3, Adán y Eva, ¿verdad? O si nosotros queremos mirar Génesis capítulo 2, Adán y Eva. O Génesis capítulo 1, la creación también 1:26, hembra y macho, hombre y mujer, ¿entienden? Varón, varona, como dice Ish, Isha. Bueno, todos estos elementos, queridos amigos, encontramos aquí en este discurso de Pablo. Pero Pablo lo está haciendo, primero de una manera muy sintética, porque aquí está un resumen de toda la historia de la salvación. Peñan de ella yuhua peñan de yaran eve ko abella yuhu beitehina. Pero veana vega tu peña mindu uña mañaya esa haya yesa kwa, verdad que
Pablo de una o de otra manera está tocando los elementos básicos de la historia de la salvación, de cómo el hombre va entrando en esta relación con Dios, cómo se va realizando y la toma de conciencia en esta realización del hombre con respecto a lo que Dios entonces le está regalando y le está dando. Añande mega tuve entonces, tomamos conciencia, pero es un regalo maravilloso de Dios. Y por eso hace rato nos decía como si tuviera necesidad de algo. No tiene idea de las manos de los hombres. Es regalo, es don, es donación de parte de Dios. Queridos amigos, esto es esencial para que nosotros también hagamos un camino verdadero de seguimiento de Jesucristo, del seguimiento de Dios. Porque es el regalo puro, es la esencia pura de su presencia. Y después, cuando dice que Él hizo salir de un solo principio a todo el género humano para que habite sobre toda la tierra, quiere decir que al decirte que hizo salir de un solo principio a todo el género humano, ahí nosotros podemos leer, digámosle así, utilicemos esta palabra, la igualdad entre nosotros, ¿verdad? Incluso la palabra ish, isha, varón, varona, si es que vamos a traducir así, ¿verdad? La misma raíz para decir que estamos frente a frente, el hombre y la mujer, ¿entienden? Y esto te quiere decir, todos venimos de la misma raíz, todos venimos de la misma raíz. Entonces, de por ahí, a ver, clase social, de por ahí la importante, debe tener menos, ¿verdad? O no, hay castas. Bueno, en fin, todas estas situaciones son hermosísimas para que nosotros podamos reflexionar. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Hemos estado explorando cómo funcionan las narrativas bíblicas y resulta que las historias en la Biblia son como cualquier otra historia. Tienes que prestar atención a los personajes, el contexto y el argumento. Sí, esas son las herramientas básicas que los autores utilizan para ayudar a los lectores para entender el significado y la importancia de los eventos. Ahora, es momento de aprender una última técnica que integrará todos estos elementos. Cómo detectar los patrones de diseño en la narrativa bíblica. ¿Qué quieres decir con patrones de diseño? Bueno, los autores bíblicos han moldeado todos estos elementos, personaje, contexto y argumento, para crear series de patrones repetidos que entretejen historia tras historia y las unen a todas entre sí. Cuando notas estos patrones, verás cómo diferentes historias en toda la Biblia han sido coordinadas para enfatizar temas importantes. Esto suena interesante, pero ¿cómo puedes saber cómo encontrar un patrón bíblico? Bueno, los autores bíblicos lo hacen de manera sutil. La mejor manera de descubrirlo es notar cómo incluyen palabras e imágenes clave que unen a las historias. Toma, por ejemplo, uno de los temas principales de la Biblia, la compleja y trágica condición humana. Ok. Empecemos en el principio, donde Dios está creando un mundo realmente bueno. Cierto, dice 7 veces, Dios vio que era bueno. Así que esas palabras son claramente importantes. Ahora, observa, Dios designa a 2 personajes llamados Vida y Humano para gobernar el mundo en su lugar y se les dice que todo es bueno para comer. Excepto el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y luego, los humanos dudan de Dios. Y en Génesis leemos que ellos vieron que tomar este conocimiento para ellos mismos era bueno. Luego leemos que desean hacerse sabios y luego, finalmente, toman lo que desean. Y todo se derrumba. Esta historia es acerca de la condición humana.
Por sí misma, es una historia realmente poderosa, pero los autores bíblicos no la dejan ahí. La convierten en un patrón. Sucede de nuevo con Abraham y Sara. Dios los lleva a la tierra prometida. Les promete un hijo, pero ellos no confían en Dios. Se impacientan y leemos las mismas palabras. Ellos ven a su esclava egipcia, la toman y hacen lo que es bueno ante sus ojos. Sí, la historia coincide. Luego llega Aarón en el monte Sinaí y leemos cómo él ve y toma el oro de los israelitas para hacer el becerro de oro. O la historia de Acán, quien ve el oro de los cananeos, lo desea y lo toma por sí mismo. Este patrón resalta cómo la tentación de una persona puede crear sufrimiento para muchas personas. Exactamente. Es justo como la historia de Saúl, donde leemos que los israelitas lo ven, lo desean y lo toman como su rey para poder ser como todas las otras naciones. Y el reinado de Saúl los lleva a la destrucción. O la historia de David, que dice que él vio a Betsabé, la deseó y la tomó, y luego mató a su marido. Y luego la familia de David empieza a destruirse entre sí. Así que, ya lo ves, es un tema básico, repitiéndose una y otra vez. Estas historias están diseñadas para mostrar el patrón de la tentación. Lo que es un poco deprimente. Pero la repetición hace que se desarrolle una expectativa. Quizá alguien vendrá y romperá el patrón. Es por eso que las historias de Jesús han sido diseñadas para llevar los patrones hasta su clímax. ¿En serio? Sí. ¿Qué es lo que Jesús dice cuando enfrenta su mayor tentación para evitar morir en la cruz? Hágase tu voluntad, no la mía. Así que el patrón se revierte y tienes a una persona resistiendo la tentación y su sufrimiento provee vida para muchos. Genial. ¿Podemos hacer uno más? ¡Claro! ¿Qué tal uno grande? ¿Cómo es que Dios trae a la humanidad a un nuevo mundo a través de las aguas? Empieza en la página 1, donde Dios separa estas aguas oscuras y caóticas. Sí, la tierra seca emerge como un hogar para que florezcan los humanos. El patrón reaparece con las caóticas aguas del diluvio. Dios rescata a su remanente, Noé y su familia, a través de las aguas, para que ellos puedan pisar la tierra seca y convertirse en la humanidad 2.0. ¿Esa narrativa básica te recuerda alguna otra cosa? Oh, claro, la famosa historia del Éxodo. Sí, exacto. Ahí es donde Dios salva de Egipto a su pueblo elegido al guiarlos a través de las aguas hacia la tierra seca. Mientras que el ejército de Faraón es destruido. El patrón se repite después con Josué y los israelitas. Ellos pasan a través de las aguas del Jordán a la tierra prometida. Sí, ya lo tienes. Y ahora puedes ver cómo los autores bíblicos posteriores proyectarán este patrón hacia el futuro. Como Isaías. Él esperaba un nuevo éxodo, con un nuevo rey guiando al pueblo de Dios hacia una nueva creación. Y en esta repetición, las naciones se convierten en las aguas caóticas. Ah, así que puedes ver cómo el combinar todos estos patrones nos lleva a Jesús. Sí. Nota cómo todos los evangelios resaltan la historia de Jesús yendo hacia el río Jordán. Él entra a las aguas y sale de nuevo. Su bautismo. Ahí es donde Dios anuncia que Jesús es su Hijo, quien rescatará al mundo del caos de nuestra maldad y violencia, entrando a la muerte y saliendo del otro lado. Esta es la razón por la que el bautismo es tan importante para los seguidores de Jesús. Se trata de participar en este patrón antiguo, pasar a través de las aguas de la muerte, siguiendo a Jesús hacia la nueva creación. Estos patrones de diseño parecen ser muy importantes. Sí, de hecho, son la forma principal en la que los autores bíblicos han unificado estos cientos de historias. Y todo patrón desarrolla un tema central que apunta a Jesús a través de toda la historia bíblica. Genial. Esa es la narrativa bíblica, que constituye el 40% de la Biblia. Ahora, el otro 30% está constituido de poesía antigua. Y exploraremos cómo leer la poesía bíblica en los siguientes videos. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Jornada de sanación y liberación.
Este domingo 4 de febrero en la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo, desde las 12:30 a 17 horas. Catequesis bíblica, adoración al Santísimo, Santa Misa, bendición de sacramentales, imposición de manos. Jornada de sanación y liberación, domingo 4 de febrero, junto al Reverendo Padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez y el grupo Rey de Reyes. Invita Ñande Yara Ñee. El vino ya se ha acabado, pobre los invitados, un poco ya preocupados que la fiesta se acabe, pero sin haber gozado. Pero María lo ha notado, ya Jesús le ha comentado. Le ha dicho quedito al oído, hijo mío, qué lío, se ha acabado el vino. Y mi Señor le ha contestado, si no ha llegado mi hora, porque tengo que hacer algo. Y María como si nada, solo viendo las tinajas, esperaba ya el milagro. Por venir, el mejor vino que hay, ya está por venir, ya está por venir, ya está por venir, el mejor vino que hay, ya está por venir. Si en tu casa y tu familia falta vino, falta vida, anda y haz como María, pide la alegría, anda, búscalo a tu hermano, a tu padre y a tu amigo, y susúrrale al oído, repítelo conmigo. Ya está por venir, ya está por venir, el mejor vino que hay, ya está por venir, ya está por venir. Ya está por venir, el mejor vino que hay, ya está por venir. Te lo sirve Jesús, te lo sirve Jesús, el mejor vino que hay, te lo sirve Jesús. El mejor vino que hay, ya está por venir. Vívelo, grítalo, que el mejor vino que hay, ya está por venir. Cuéntale, que el mejor vino que hay, ya está por venir. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñee, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñee, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñee, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Bueno, ¿y qué es lo que decimos desde aquí, queridos amigos? En este discurso de Pablo estábamos haciendo una síntesis y Pablo se preocupa primero de presentar a los atenienses quién es este Dios
de quien yo vengo a hablarles. Este Dios que para ustedes es desconocido, es un Dios creador, es un Dios que nos da todas las capacidades para que nosotros mismos entonces podamos llevar también adelante la creación. Va hablando poco a poco. Yo vengo a anunciarles eso que ustedes adoran sin conocer, y este es el Dios que ustedes están adorando sin conocer, el que es el creador del mundo, el creador del cielo y de la tierra. Te dice luego eso, ¿verdad? Que no habita en templos hechos por manos de hombre, no, sino que es un Dios que es dueño del cielo y de la tierra. Es un Dios que tampoco puede ser servido por manos humanas como si tuviera necesidad de algo, ya que Él da a todos la vida. Él da a todos la vida. Este es el elemento crucial, porque entonces quiere decir que el creador de todo el mundo, creador de toda la existencia, ahora Pablo quiere centrarse un poquitito más y hablar la vida como tal. La vida que es la conciencia, la vida que es el entendimiento, la vida que es la capacidad del discernimiento, la inteligencia, de la decisión en cuanto a la libertad y sobre todo la voluntad en cuanto al actuar, ¿verdad? Pero eso todo tiene que estar motivado, ¿verdad? Motivado por el amor. Él hizo salir de un solo principio a todo el género humano. Aquí ya hemos dicho, ya hemos insistido bastante, y este es nuestro estudio el día de hoy. El hecho de hacer salir de un solo principio a todo el género humano. Todo el género humano de un solo principio. Quiere decir que hay por diferencia. Quiere decir que hay por clase social. Quiere decir que hay por la, ya es importante de ahí, ser azul o lo que sea. No, hay por ninguna diferencia. Yo nací rey y vos naciste esclavo. No, se dan cuenta que Pablo, y más adelante, luego después, él va a insistir mucho, ya no existe más ni esclavo ni libre. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué? Porque para Pablo este discurso es esencial en cuanto a la igualdad del hombre, en cuanto a la dignidad de la persona. El cristianismo, queridos amigos, como esencia y como base, es justamente luchar por el aspecto de la igualdad entre los hombres, de luchar por los principios y valores que a nosotros nos hacen sentir hermanos, fraters, iguales, frente a frente, caminando juntos. No aquí entonces poniéndose uno más que el otro. No. Para el cristianismo aquí es esencial que Dios hizo salir de un solo principio a todo el género humano para que habite en toda la tierra. Hace salir entonces a todo el género humano para que habite a toda la tierra. Y señaló de antemano a cada pueblo sus épocas y sus fronteras. Este también es demasiado lindo. Porque ñandé entonces diga tu bebé ya es. ¿Cuál es mi tiempo? ¿En qué tiempo estoy viviendo? ¿Cuál es mi contexto histórico? Contexto. Contexto histórico. Es decir, ¿cuál es mi época? ¿En dónde yo estoy viviendo? ¿En qué siglo estoy viviendo? ¿En qué década estoy viviendo? ¿En qué año estoy viviendo? ¿En qué cultura estoy viviendo? ¿En qué país estoy viviendo? O podemos decir, ¿en qué mundo estoy viviendo? ¿Entienden? ¿Esa la diferencia? Miren nomás cómo se vivía en el año 70, año 80, año 90, año 50, año en el 900. Entonces, el autor sagrado quiere que nosotros seamos conscientes de que es Dios, ¿verdad?, el que señala nuestra propia vida. Es Dios entonces el que nos va mostrando nuestro propio camino. Y entonces nos señala, dice, de antemano, nos muestra de antemano a cada uno, nos va señalando épocas
y fronteras. Estas son nuestras épocas, estas son nuestras fronteras. Es desde aquí donde nosotros tenemos que entonces pelear y luchar por la construcción de un mundo nuevo. Pero algo inhala Pablo, al final de cuentas, pero va a llegar después a lo esencial y a lo fundamental. Va a comenzar a decirnos, bueno, cada uno tiene su época, cada uno tiene su tiempo, cada uno yesa cuana mopa y en qué mundo está viviendo. Handeu pepeneina. O vos vas a ser una persona que trabajás por la construcción del reino de Dios, haré ya la hiponamía, tenande la remgaitaina, haremgaire y coreina. ¿Entendiste? Así de sencillo es Pablo. Por eso dice, y vuelve a insistir, él señala a cada pueblo, podemos decir a cada nación, a cada persona, su época y sus fronteras. Queridos amigos, así entonces vamos concluyendo por el día de hoy. Nos vamos despidiendo y les dejo la bendición del Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.